Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Hola amigos y amigas, nos encontramos para pensar nuestra fe, pensar la palabra de Dios. En esta ocasión, el próximo domingo, celebramos con toda la iglesia la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad es el nombre de nuestro Dios. Evidentemente, para introducirnos en este misterio tenemos que saber en qué Dios nosotros creemos. Es importante saber en qué Dios nosotros creemos, el nombre de nuestro Dios y luego las características de este Dios. Pero para conocer a Dios lo tenemos que conocer en la historia, actuando. Es el Dios que se ha revelado en la historia, que se ha dado a conocer en la historia. Entonces, el Dios de los cristianos es este, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios que se revela en la historia, que a lo largo de la historia se da a conocer. A veces cuando pregunto a la comunidad o a los niños, a un grupo de catequesis, ¿cuál es el nombre de nuestro Dios? Algunos me responden, bueno, nuestro Dios es Padre, nuestro Dios es Jesús, nuestro Dios, algunos dicen el Espíritu Santo. En realidad el nombre de nuestro Dios es este, el nombre completo de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos hoy a esta profesión de fe trinitaria? Esto que es la confesión de fe contenida en nuestro credo católico. Cuando nosotros rezamos el credo, decimos creo en Dios Padre, toda la acción del Padre, la creación. Luego creo en Jesucristo, el Hijo, lo que hizo Jesús. Luego el Espíritu Santo y su actuación en la iglesia y en el mundo. Entonces el credo está parado sobre la confesión de fe, sobre este trípode de la confesión de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alguna vez tendremos que preguntarnos, pero ¿cómo nació en esta fe? ¿Cómo nació esta fe en la cual nosotros creemos? ¿Dónde está el origen de esta fe nuestra? El origen está en Abraham. Tenemos en común con los musulmanes y los judíos, los cristianos tenemos en común a este padre Abraham, que según la tradición vivió 1800 años antes de Cristo, y Dios lo llamó desde aquella región de Ur de los Caldeos. Bueno, allí entonces Abraham se encuentra con el Dios de Israel, el Dios que luego la tradición judía le va a llamar Yahvé, el Dios de Israel. Obviamente Abraham se encuentra con este Dios. Dice la Biblia que hablaba muy fluidamente Abraham con Dios. Claro, son recursos literarios para decir que Dios se fue revelando. La revelación, es decir, este Dios que se da a conocer, la revelación es siempre progresiva. Dios se da a conocer de a poco. La religión de Abraham era una religión simple. Como Abraham se dedicaba a cuidar ovejas y entonces llevaba el rebaño de un lugar para el otro, el Dios de Abraham era un Dios viajero, un Dios cercano, se lo llamaba el Dios de los padres, un Dios al cual se le ofrecía algún sacrificio de algún animal cuando luego había que trasladarse de un lugar a otro para buscar nuevos pastos para estos pequeños animales. Entonces el Dios de Abraham es un Dios simple, pero luego, después de muchos siglos, estas tribus se trasladaron a Canaán, a la tierra de Canaán. Y allí se encuentran con un nuevo Dios, o una nueva imagen de Dios, el llamado el Dios El. No es ya un Dios casero, no es un Dios que anda en el camino, sino que es un Dios con templos, un Dios trascendente, un Dios todopoderoso, el Dios de los padres. Entonces comienza a llamarse el Dios El. Finalmente sabemos que es el mismo Dios que se va enriqueciendo en su manera de ser captado, en el sentido de ser conocido. Bueno, después de algún tiempo,
estas tribus se trasladan a Egipto. En Egipto ellos son, podríamos decir, casi esclavizados, y después entonces sucede lo que se llama el éxodo. Y en este éxodo, ¿qué sucede entonces? Se encuentra una nueva imagen de Dios, el Dios con futuro, el Dios que gobierna la historia. Entonces se va de a poquito enriqueciendo la imagen de Dios. En el éxodo Dios tiene entonces nuevas características, un Dios con historia. Después de este éxodo el pueblo vuelve a su tierra, y en el año 587 sucede que el pueblo hebreo cae cautivo en Babilonia. Y entonces allí, cuando están en Babilonia, empiezan a ver que en Babilonia hay muchas cosas bellas, jardines, templos, edificios majestuosos. Y entonces piensan que los dioses de Babilonia le hicieron posible todo eso. Y entonces ahí empiezan a pensar, pero al fin y al cabo hay un solo Dios. Y entonces aquí está el paso de la monolatría al monoteísmo. Es decir, al principio los israelitas, los hebreos, creían que existían muchos dioses, aunque ellos creían en su Dios que era Yahvé. Ahí en Babilonia es cuando se dan cuenta de que en realidad no existen muchos dioses. Existe un solo Dios con distintos nombres, un solo Dios que gobierna el mundo entero. Esta es la percepción que tiene el pueblo hebreo cuando está cautivo en Babilonia. Bueno, entonces es así como esta fe se va enriqueciendo. Dios es Dios trascendente, al mismo tiempo es uno que camina con nosotros, Dios es el que dirige la historia, Dios es el que gobierna el universo, y Jesús finalmente va a venir a revelarnos el rostro del Dios trinitario. Dios es amor. Es la mejor manera de decir quién es Dios. Lo dice la misma Biblia, la carta de San Juan. Dios es amor. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Evidentemente, la manera para dar a conocer a este Dios es como nosotros, cristianos, encargados de llevar adelante la revelación de Dios, nosotros nos tratemos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que aquellos que no creían decían de los discípulos de Jesús, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Ciertamente, de acuerdo a cómo nosotros vivamos nuestra relación cotidiana, entonces vamos a dar a conocer, a revelar el rostro de Dios, o contrariamente podemos velar el rostro de Dios, podemos ser un obstáculo para que el mundo se encuentre con Dios. Nosotros cristianos entonces somos responsables de dar a conocer el rostro de Dios, la imagen de Dios, de dar a conocer que Dios es familia, que Dios es Trinidad. Hasta la próxima. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.